Uno de los excesos más peculiares del pentecostalismo carismático de nuestro tiempo es una supuesta autoridad que pretenden tener sobre el plano espiritual para atar y desatar al diablo, dicen ellos. Una supuesta autoridad para atar y desatar a sus demonios, es decir, los del diablo. Han llegado a excesos de pretender tener autoridad para atar o desatar espíritus de toda clase, cual sea que sean. Piensan y afirman que tienen autoridad para atar y desatar enfermedades, para atar y desatar maldiciones. Creen que tienen autoridad para atar y soltar bendiciones también. Creen que tienen entonces autoridad para atar o atar, aún en el asunto del estatus económico de las personas. Y creen que tienen autoridad hasta para atar y desatar las palabras o declaraciones de otros que no les favorezcan. Y allí tenemos toda una cultura de atar y desatar en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Personas que creen que pueden o tienen poder y autoridad para atar al diablo mismo, que han atado según ellos demonios, o que según ellos una y otra vez han atado, como alguien dijo, el espíritu del narcotráfico en nuestro país o en nuestra ciudad. Que como alguien en son de broma decía, pues se les ha desatado y lo vuelven a atar y se les vuelve a desatar y lo vuelven a atar y se les vuelve a desatar. Parece que no aprendieron a hacer buenos nudos, pero siguen pretendiendo tener autoridad para atar también las enfermedades, para atar las maldiciones o desatarlas, aún hasta para las palabras. Y cuando ustedes dicen algo que a ellos no les gusta, dicen, ato tus palabras, cancelo tus palabras. Y cuando se les pregunta, ¿de dónde sacaron esas ideas? Ellos dicen que Cristo les dio poder y autoridad en la Escritura. ¿Cómo? ¿Dónde es que Cristo les dio ese poder y autoridad? Pues es que Cristo le dijo a Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero, bueno, eso sí se lo dijo el Señor a Pedro. Pero ¿será eso lo que nuestro Señor Jesucristo le quería decir a Pedro? Lo que se ha de atar y desatar eran todas esas clases de cosas. ¿O a qué se refería entonces nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro acerca del atar y desatar? Vayamos a verlo, hermanos, a Mateo capítulo 16, versículo 19. Hemos estado meditando en este versículo por las últimas 3 semanas, pues hay muchas verdades en las declaraciones que el Señor le dice a Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 19, dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer desde el 18 para que recuerden
y ustedes mismos se percaten del contexto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta ahí. Como vimos la ocasión anterior, las llaves son un símbolo de poder. ¿Se acuerdan? Vimos que las llaves son un símbolo de autoridad, así como de mayordomía. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le está dando a Pedro las llaves del reino de los cielos, vimos en la ocasión anterior que estas llaves tienen un sentido de mayordomía. Y en esta ocasión vamos a ver ahora estas llaves que son entregadas, pero en su aspecto o en su símbolo representativo de autoridad. Veremos entonces qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con atar y desatar. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la aplicación de estas cosas, de este atar y desatar. Y en tercer y último lugar, vamos a ver la trascendencia del atar y desatar. Como ustedes acaban de observar, hermanos, nuestro Señor sigue hablando. Todo esto está ocurriendo en el contexto de la declaración de Pedro, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si ustedes recuerdan, vimos que esta era la roca fundamental sobre la cual enseguida el Señor le dice a Pedro: sobre esa roca, sobre esa declaración que acabas de hacer, fundaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta mi iglesia, que será fundamentada sobre esa declaración que acabes de hacer. Y ahí no terminan las cosas, sino que también te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Ya vimos entonces que cuando le da esas llaves, le está dando la mayordomía. Vimos la ocasión anterior en el reino de los cielos. Pero noten que enseguida dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De donde la asociación de esta frase a las llaves es directa. Es decir, las llaves entonces implican que a través de ellas se puede atar y desatar. ¿Me siguieron? Así pues, si tenemos las llaves, podemos atar y desatar. Si no tenemos las llaves, no podemos atar y desatar. Las llaves entonces traen consigo el poder o la autoridad para atar y desatar, por ahora, lo que sea que eso signifique. ¿Sí? Pero veamos primeramente qué es atar y desatar. Bueno, el aspecto de la autoridad representada por las llaves está reafirmado en las palabras atar y desatar. No en su forma griega, pero sí en el sentido de su procedencia lingüística. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que todos los eruditos están de acuerdo en que las palabras atar y desatar son expresiones rabínicas que tienen un significado particular. No es el solo decir atar y el solo decir desatar.
sino que eran una expresión. ¿Me explico? Una especie de dicho o algo que se decía propiamente entre los rabinos y que significaba algo. Es como cuando nosotros usamos la expresión y nos decimos, no, y hasta que me cayó el 20. ¿Se acuerdan? Y si ustedes escribieran eso y lo pusieran en una carta, y lo pusieran en una botella y lo lanzaran al mar, y allá apareciera por allá en el sur del continente, y alguien lo leyera y dijera, le cayó el 20, ¿20 qué? No, pues yo creo que eran 20 costales, y otro no, yo creo que serían 20 monedas, y otro no, ¿sí me explico? Y entonces todo el mundo está ya dándole la interpretación que se le ocurre. Sin embargo, la interpretación correcta, ¿cuál es? La del contexto, en este caso del que la escribió. Así es algo parecido con esta expresión atar y desatar. Todos los eruditos, como les decía, están de acuerdo en que esta pues es una expresión rabínica que se utilizaba para expresar o decir, prohibir o permitir algo. Los rabinos, entonces, para decir que algo estaba prohibido o si algo estaba permitido, entonces ellos usaban la expresión de que estaba atado o estaba desatado. Esto, debido a la situación social y educativa que había en ese tiempo, como saben ustedes, no todos el pueblo entonces sabría leer y escribir, y aunque lo supieran, no todos tenían una copia de la ley para poder estarla leyendo, y aunque la tuvieran, no todos la iban a interpretar. Para eso los judíos habían designado a los intérpretes de la ley o a los maestros de la ley. Entonces el pueblo, cuando tenía alguna duda de si estaba correcto una cosa o incorrecto otra cosa, pues tenía que acudir al intérprete de la ley y decirle, oiga, señor intérprete de la ley, esto que quiero hacer, ¿está permitido o no está permitido? Y el intérprete de la ley le decía, está atado. O le decía, está desatado. ¿Me explico? De manera entonces que estas expresiones de atar y desatar eran expresiones rabínicas para querer decir que algo estaba permitido o algo estaba prohibido. Se decía que algo estaba atado cuando estaba prohibido, y de la misma manera se decía que algo estaba desatado para expresar que tal cosa estaba permitida. Y como les decía, que ya que eran los rabinos o maestros o intérpretes de la ley los que instruían al pueblo sobre lo que era bueno y sobre lo que era malo, estas palabras atar y desatar entonces tenían una clara connotación doctrinal y moral. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me siguieron hasta allí? Entonces, desatar y atar tienen una connotación moral y doctrinal, puesto que si el pueblo se acercaba al intérprete de la ley para preguntarle sobre lo bueno y lo malo, entonces atar y desatar es una expresión relacionada o íntimamente relacionada con la doctrina y la moral. Está atado tal cosa, moralmente está permitido; está desatado tal cosa, moralmente está permitido. ¿Dije permitido 2 veces? Bueno, está prohibido y luego permitido. Por lo tanto,
Entonces, hermanos, esto nada tiene que ver con las ideas pentecostales de poder sobre el plano espiritual, sobre el cual nosotros no tenemos injerencia alguna. Estas palabras, entonces, tienen un uso moral y no espiritual, es decir, en el sentido del plano espiritual, en donde nosotros o el pentecostal piensa que tenemos poder para atar o desatar cosas. ¿Me explico? No son asuntos de índole moral. La expresión atar y desatar entonces se refiere a una autoridad para ya fuera prohibir o declarar prohibido o permitir o declarar permitido cualquier asunto de doctrina o práctica dentro, en este caso, de lo que en primer lugar los maestros de la ley estaban siendo consultados. Así que cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, está diciendo, ya vimos, le está diciendo, a ti te daré la autoridad en el reino de los cielos para que tú ates y desates. Ya le encuentran entonces el significado. Es relativamente sencillo, ¿no? El Señor está diciendo entonces, yo entonces a ti te estoy dando la autoridad para que tú con esa autoridad vas a declarar permitido una cosa o vas a declarar prohibido esa cosa. Tú vas a tener entonces, ustedes pues ya vimos que esas llaves no solo se le entregan a Pedro, ¿se acuerdan? Vimos que esas llaves se están entregando a todos los apóstoles. De manera entonces que ellos estaban recibiendo con esta expresión la autoridad para declarar permitido o prohibido cualquier asunto de doctrina y práctica dentro de la naciente iglesia de cuyas puertas se les estaban dando las llaves. Porque, ¿de qué eran las llaves? ¿De un cofre que iban a ir a buscar? No, ya sabemos que las llaves son del reino de los cielos, que en este caso tiene una implicación directa con la iglesia. De manera entonces, hermanos, que nuestro Señor les está diciendo, en la iglesia, yo les entrego la autoridad para que ustedes determinen en cuanto a doctrina y práctica lo que es correcto y lo que no es correcto dentro de la iglesia que voy a cimentar sobre la declaración que acabas de hacer, Pedro. ¿Me siguieron? Aquí los apóstoles fueron entonces investidos con autoridad, con la autoridad para establecer el fundamento doctrinal de la fe y la práctica de la iglesia que estaba siendo fundada. En esta expresión, hermanos, que es entonces, dicho sea de paso, una afirmación fundamental en la vida de la iglesia. Si alguien puede trazar y decir en qué momento se puso la primera piedra de la iglesia neotestamentaria, hermanos, es aquí, o al menos una de las primeras, puesto que aquí es donde Cristo está dando la autoridad, está entregando, está cediendo la autoridad, por eso le está dando las llaves, le está dando el poder, le está dando la facultad a los apóstoles para establecer
el fundamento doctrinal de la fe y práctica de la iglesia que estaba siendo fundada allí. Sabemos que Cristo habría de morir y resucitar, y Él no permanecería físicamente con esta iglesia en todo su peregrinar. Así que Él había de dejar a los apóstoles investidos con autoridad para establecer tanto la doctrina como la práctica de esta iglesia neotestamentaria. Con la expresión, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, los apóstoles estaban recibiendo la autoridad para enseñar y guiar a sus hermanos cristianos, mostrándoles qué cosas estaban prohibidas y qué cosas estaban permitidas en esta iglesia. Indicando, por ejemplo, que ritos y ordenanzas se debían o no seguir en la iglesia naciente, en contraste con todo el judaísmo presente en ese momento. ¿Me explico? La iglesia está siendo fundada, recuerden, está siendo establecida sobre la declaración que ha dicho Pedro. Y, es una iglesia naciente, se está estableciendo, es una iglesia neotestamentaria. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar las cosas del judaísmo y las vamos a hacer nosotros también acá. Esa entonces era la tarea que el Señor estaba confiriendo a los apóstoles y les estaba diciendo: a ustedes les voy a dar la autoridad para que ustedes regulen entonces sobre todas estas cosas. Ellos habrían de indicar los ritos que se habrían de seguir en esta nueva iglesia y las ordenanzas que se deberían llevar a cabo. Y esta autoridad la vemos ejercida por los apóstoles en el establecimiento y regulación de todos los asuntos de la iglesia. Y son muchísimos, pero por ejemplo, encontramos el reconocimiento y establecimiento del día de reposo cristiano en el primer día de la semana. Allí estamos viendo a los apóstoles atando y desatando en base a la autoridad, a las llaves que Cristo les dio. ¿Y qué fue lo primero que desataron? Ataron el séptimo día y desataron el primer día. ¿Me explico? Los apóstoles entonces, reconociendo por el ejemplo de Cristo, como ya hemos visto, que se presentaba después de haber resucitado, se presentaba con ellos cada primer día de la semana. Ellos entonces establecieron y dijeron: la iglesia el antiguo pacto, el judaísmo, reposaba el séptimo día. La iglesia neotestamentaria reposará el primer día de la semana. ¿Me explico? Ahí ellos tomaron las llaves y ejercieron la autoridad que Cristo les estaba confiriendo. Asimismo, ellos fueron los que, usando estas llaves, llevaron a cabo el establecimiento y la regulación del culto cristiano. Porque ya no íbamos a estar haciendo sacrificios. ¿Me explico? Ellos no podían decir: entonces va a ser el primer día, el domingo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo mismo que en el culto, bajo la ley.
Pero en el culto bajo la ley hay que tener un animalito, hay que tener sacerdotes, hay que tener utensilios, hay que tener un altar, hay que tener todo esto. Oh, pero todo esto era sombra y figura que señalaba a Cristo. Entonces ellos atan y dicen, a partir de ahora entonces la ley ceremonial no aplica para nosotros, no es vinculante para nosotros, sino que ahora nuestro culto es así. Todas aquellas cosas eran figura de Cristo. Cristo seguirá estando en nuestro culto, pero ahora con estas realidades. Y ellos establecen entonces las ordenanzas que se llevan en el culto público de adoración. Ellos también establecen y autorizan los oficiales en la iglesia. En el antiguo pacto, Dios estableció a los sacerdotes. Ahora en la iglesia neotestamentaria, entonces son los apóstoles quienes establecen ancianos, dice, en cada iglesia, y los colocan como las autoridades de cada iglesia local. Están ejerciendo entonces su autoridad delegada para atar y desatar. Ellos también establecen junto con eso, los apóstoles, el procedimiento para la elección de los obispos o de los diáconos. Fueron ellos los que establecen cómo se debe hacer. Ellos también establecen tanto la membresía de la iglesia como el procedimiento de la membresía. Ellos establecen también la disciplina en la iglesia derivada de una membresía, pues si no hay una membresía establecida no puede haber disciplina. Si no hay disciplina no es una iglesia bíblica. Si no es una iglesia bíblica podemos seguir con las implicaciones. Son entonces los apóstoles quienes establecen cuál es la misión y la labor de esta iglesia usando su autoridad. Y también así una muy larga lista de cosas, hermanos, que los apóstoles establecen en el pleno uso de las facultades que el Señor les concede a través del símbolo de las llaves, diciéndoles: lo que ustedes aten, así va a ser. Lo que ustedes desaten, así va a ser en esta iglesia. En mi iglesia, dice Cristo. De manera entonces, pues, que con la expresión, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, nuestro Señor Jesucristo otorgó autoridad y determinación doctrinal o judicial sobre los asuntos de la iglesia y el evangelio a los apóstoles, para que determinaran lo que es lícito e ilícito, estableciendo dogmas, los cuales todos los ministros y oficiales que ellos mismos establecieron como sus sucesores debían entonces seguir y enseñar. Porque ciertamente los apóstoles dejaron a los ministros y oficiales de la iglesia como sus sucesores en autoridad, aunque no en oficio y en ministerio. ¿Me explico? Ya no están los apóstoles que, como el apóstol Pablo hiciera con los corintios: reúnanse vosotros y mi espíritu, dice, y entregad al tal, juzgadlo. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 5. El apóstol entonces está tomando la autoridad. Ya que ellos no están, ellos han dejado entonces a los oficiales, a los ministros de la iglesia para
seguir y enseñar los dogmas que ellos establecieron. De manera entonces que estos ministros y oficiales de las iglesias locales recibieron junto con ello también esa autoridad derivada, aunque no para establecer, sino para seguir, para obedecer y enseñar estas doctrinas y dogmas que los apóstoles establecieron, para enseñar las cosas que los apóstoles ataron y desataron, y no solo vivirlas, sino hacerlas valer. Y aquí es a donde pasamos entonces a la aplicación de estos dogmas y de estas doctrinas, de estas normas que fueron atadas y desatadas por los apóstoles. Ahora bien, esta idea de atar y desatar, prohibir y permitir, o autorizar y denegar, no era nuevo entre los judíos. Los judíos estaban muy familiarizados con el lenguaje de atar y desatar, y también con el ejercicio de la autoridad de atar y de desatar. Bajo la ley ceremonial, para los casos de limpieza ceremonial, los sacerdotes, por ejemplo, declaraban las personas o las cosas limpias o inmundas. Los sacerdotes, por ejemplo, en Levítico capítulo 13, que leímos hace rato, nos enseña que ellos declaraban las cosas limpias o inmundas, dice Levítico 13:3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. ¿Qué está haciendo allí el sacerdote? El sacerdote está tomando autoridad, está tomando esas llaves, está atando, pues está diciendo, es inmundo. ¿Y por qué está atando? Porque evidentemente al declarar a esta persona o a tal cosa inmunda, entonces la declara no apta para acercarse a los servicios de Dios. Y como leímos en algunos casos, es ya sea para el aislamiento, para que sea aislada a causa de su pecado, a causa de su inmundicia, o que sea definitivamente echada fuera. ¿Me están siguiendo? Y dice en el versículo 6 de Levítico 13, y al séptimo día, en el caso de uno que vimos encontrado que su llaga no era lepra, sino era alguna otra cosa, dice que el sacerdote lo encierra por 7 días. Dice, al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Aquí ya van 14 en la lectura. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Noten entonces aquí la autoridad del sacerdote. El sacerdote entonces tiene autoridad para atar y desatar. El sacerdote aquí tiene autoridad para declarar a este que está aquí inmundo, atado, impedido
para el servicio, en este caso de Dios, y la comunión con el resto del pueblo. Noten entonces cómo en la economía de los símbolos, Dios invistió a los sacerdotes con autoridad para declarar a las personas y a las cosas limpias o inmundas. Y con ello, al hacer eso, ellos autorizaban o denegaban su inclusión y permanencia en la comunión con el pueblo del pacto. ¿Se fijan? La autoridad que tenía el sacerdote. Los sacerdotes en esa economía de los símbolos entonces habían sido investidos con autoridad para prohibir o permitir el pleno ejercicio de los privilegios del individuo dentro del pacto. Piénsenlo. El sacerdote entonces tenía, en el caso de inmundicia, pues no podía decir el sacerdote, yo le prohíbo a aquel. No. En caso de inmundicia, el sacerdote entonces tenía la autoridad para prohibir o permitir el pleno ejercicio de los privilegios del pacto a esa persona. ¿Por qué? Porque si el sacerdote lo declaraba inmundo, entonces no podía tener comunión con el pueblo. De hecho, vimos que lo puede encerrar y está encerrado 7 días. Y todo ese tiempo no solo no tiene comunión con el resto del pueblo, sino que también está impedido para ir a ofrecer sus servicios a Dios en el culto bajo la ley. ¿Me están siguiendo? No podía ir, es inmundo, no se puede acercar al templo, no se puede acercar al tabernáculo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y estos son símbolos, esto es una figura. Y yo espero que ya vayan viendo la dirección, hermanos, de la aplicación. Pero un punto más, los sacerdotes en la economía de los símbolos estaban investidos de autoridad para atar y desatar a tales personas y cosas, habilitándolas y deshabilitándolas para la integración en el pueblo en los oficios religiosos. Así pues, ellos tenían autoridad para atar y desatar en ese sentido. Y ahora, en la economía de las realidades, en el reino de los cielos, sobre el que se les están entregando las llaves a los apóstoles, como el Rey Cristo, al otorgar esta autoridad a sus apóstoles, les está facultando para permitir y denegar conforme a la ley y la mente de Cristo y en su nombre la integración de los miembros del nuevo pacto, así como atar y desatar su comunión y sus privilegios dentro de esta nueva iglesia. ¿Me siguieron? Lo voy a repetir, hermanos, porque entonces hemos traído ya estos símbolos a una aplicación real. ¿De qué está hablando Cristo? Del reino de los cielos, de la iglesia. Se está estableciendo la iglesia. Les está dando autoridad. Entonces, Cristo, como el Rey del reino de los cielos, les da la autoridad a los apóstoles. ¿Autoridad de hacer qué en la iglesia? Bueno, les faculta con la autoridad para permitir, ojo, conforme a la ley y la mente de Cristo y en su nombre, la integración de los miembros del nuevo pacto,
así como atar y desatar su comunión de los miembros del nuevo pacto y los privilegios dentro de esta nueva iglesia. Es decir, los que podían atar y desatar moralmente, conforme a la ley y mente de Cristo, y en su nombre, y en el caso para atar y desatar de inmundicia, eran los apóstoles y luego los oficiales. Vamos a ver a quienes ellos dejaron y facultaron. Miren a los apóstoles en el ejercicio de esta autoridad y práctica en la aplicación que les acabo de decir. Acompáñenme ahí mismo al versículo, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer un texto muy conocido en el versículo 15. Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será, que se fijan, atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, ¿ven el claro paralelismo de este texto con el anterior? Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, esto aquí es donde se trae a aplicación esto de atar y desatar. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué pasó allá con el sacerdote en Levítico 3? ¿Podía él agarrar al que fuera y sacarlo de la comunión con el pueblo? No, era en caso de inmundicia. En caso de inmundicia, entonces el inmundo era llevado a ser evaluado, y dice el texto: si tu hermano peca contra ti, redargúyele estando tú y él solos. Ustedes conocen el resto, y dice el 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si se dan cuenta, entonces, hermanos, el atar y desatar tiene una aplicación también en la vida de la iglesia, en los casos, en este caso de la disciplina. De manera que las interpretaciones pentecostales de atar y desatar están completamente fuera de contexto, están fuera de lugar y hasta de razón. Así Cristo, habiendo edificado su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, ahora ha designado el oficio del ministerio para la preservación y cumplimiento de las doctrinas y dogmas apostólicos, manteniendo el orden y el gobierno en la iglesia. Así pues, esta autoridad implica pues también
estas cosas. Así como el sacerdote en el antiguo pacto, en el caso de inmundicia, podía atar y desatar al inmundo según lo que evaluara conforme a lo que Dios había establecido. Entonces el sacerdote ataba al inmundo o lo desataba. En este caso, entonces también el Señor nos está diciendo, estaba dando a los apóstoles esta autoridad ahora en su iglesia para atar y desatar al inmundo también. Y así como aquel era echado de la comunión del pueblo, así aquí el pecador, vimos, es echado también de la comunión de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Es atado y desatado. En ese sentido nos dice el ministro puritano Matthew Poole, atar y desatar son una determinación doctrinal o judicial de cosas lícitas e ilícitas concedidas a los apóstoles. El no obedecer o no vivir de acuerdo con sus determinaciones y decisiones puede ser ciertamente causa justa para expulsar a las personas de la comunión de la iglesia, mientras que la obediencia y la conformidad a ellas es una buena razón para recibirlas de nuevo. También nos dice en ese mismo tono el ministro puritano Matthew Henry, ahora bien, esta constitución del gobierno de la iglesia se expresa aquí mediante la entrega de las llaves y con ellas un poder para atar y desatar. Dice, esto inviste a todos los apóstoles y sus sucesores con un poder ministerial para guiar y gobernar la iglesia de Cristo, tal como existe en congregaciones o iglesias particulares, según las reglas del Evangelio. Así pues, hermanos, miren la aplicación en la iglesia para la disciplina aún. Y por último, veamos la trascendencia de estas cosas. Observen aquí que no se trata de una autoridad común y corriente, sino de una autoridad delegada por parte de Cristo mismo a los oficiales del único reino que Él dejó sobre la tierra. Es una autoridad delegada de parte de Cristo mismo. No dijeron los apóstoles y se reunieron y dijeron, vamos entonces a darnos autoridad nosotros mismos. No. Ni fue el pueblo el que democráticamente escogió sus autoridades y les dio autoridad. No, Cristo señaló y delegó su autoridad. Lo que pasa es que hoy en día se tiende a valorar más a las empresas que a la iglesia. Se tiende a valorar más a una empresa mundana y entenebrecida que a la iglesia del Dios viviente. Pero si Cristo mismo, aquel que ustedes dicen que es su rey y que domina sobre todo y que es más que todo, Él estableció su autoridad, Él estableció la iglesia y dio su autoridad en el reino de los cielos. Entonces, esta iglesia con autoridad de Cristo debe ser entonces la institución más importante sobre la tierra.
¿Me siguieron? Si ese rey soberano que gobierna sobre todo le dio ese poder y esa autoridad, la iglesia es la institución más importante sobre toda la faz de la tierra. Sí, más importante que la empresa para la que usted trabaja. Inmensamente más importante. Lo que pasa es que o no conocemos al Señor o no conocemos la Escritura. Pues hoy en día se respeta más a una empresa mundana entenebrecida que a la iglesia del Dios viviente. Pero miren lo que dice Cristo. Lo que ustedes como iglesia, yo les estoy dando autoridad, porque lo que ustedes determinen como iglesia tendrá una trascendencia hasta el cielo. Y es una pena y una vergüenza que se valore más las cosas de esta tierra, una empresa mundana, entenebrecida, injusta, corrupta incluso, que la iglesia del Dios viviente. De manera entonces que en estas expresiones que nuestro Señor dice, se encuentra el fundamento de la autoridad de la iglesia y de sus oficiales. Porque si el Señor les dejó la autoridad para atar y que lo que ellos hicieran repercutiría hasta el cielo, no estamos hablando de cualquier institución. Lo que le hagan en su empresa, donde usted trabaja, ahí se queda. Cuando mucho repercute a las demás sucursales, si tiene varias sucursales. Y ahí se queda. Eso es desafortunadamente una de las trampas del enemigo, que muchos de los que están en sus empresas piensan que solo existe esa empresa y que si salen de ahí o los corren no van a poder encontrar trabajo en ningún otro lado y se van a morir de hambre. Por eso se aferran a esas cosas y a veces hasta las ponen por encima de la iglesia. Pero eso es darle a una empresa una autoridad que no tiene y aún por encima de aquella a la que Cristo sí dotó de autoridad. Esta no es cualquier autoridad, pues Cristo mismo dijo en Juan 20:23, a quienes les remitiereis los pecados, está diciendo el Señor, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Qué es eso, hermanos? Autoridad en la iglesia. Pero nosotros tememos más al hombre que a Dios. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos, significando con esto que en el resultado de la predicación del verdadero evangelio, les decía el Señor, era como si les dijera, a quienes ustedes reconozcan limpio de su inmundicia, es decir, perdonado, así será reconocido en el cielo. Y a quienes ustedes no reconozcan como perdonado o limpio, tampoco será reconocido así en el cielo.
Observan el paralelo entonces con esa ley ceremonial, con la economía de los símbolos. Cuando la iglesia, la santa iglesia de Dios, reunida en legítima asamblea y membresía, no reconoce como salvo, como cristiano, como creyente, como limpio, como perdonado a alguno, pues no da marcas de haber sido perdonado. Hermanos, miren la trascendencia de las acciones de la iglesia. Lo que tú ates en esta tierra, le dice el Señor, será atado en el cielo. Y lo que desates en esta tierra será desatado en el cielo. Pero esto no se trata, hermanos, de una autoridad impositiva donde la iglesia, haciendo lo que le venga en gana, determina arbitrariamente: tú no eres cristiano, tú sí, tú no, tú sí. No, sino que si hay alguien en el mundo que puede reconocer de manera clara, bíblica y fehaciente, verdadera, si usted es salvo o no, es la iglesia de Cristo verdadera en legítima asamblea. ¿Me explico? Si alguien puede reconocer si de verdad usted es salvo, no es el mundo, no es su patrón. No, ustedes no deberían de conformarse si su patrón les dice: no, yo como que veo que sí eres cristiano. ¿Y el patrón qué? Él ha recibido las llaves y la autoridad de parte de Cristo para declarar a uno cristiano o no. No, hermanos, es la iglesia, la autorizada y delegada para estas cosas. Ahora, por último, esto que el Señor da, esta autoridad que el Señor da a la iglesia, no es una excusa para la infalibilidad papal. Es decir, que esto no significa entonces que todo lo que la iglesia diga es infalible en el cielo y en la tierra. No, eso no es así. No se trata de infalibilidad papal. De otro modo, entonces terminamos allá como en el romanismo. Sino que, como vamos a ver, cuando la iglesia sigue la palabra del Señor, los lineamientos de Cristo y siguiendo la Escritura, lo que el Señor nos mandó, declara una cosa y otra, eso tiene peso en la tierra y en el cielo. Porque los apóstoles, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos, cuando establecieron las cosas que establecieron para la iglesia como doctrina, dogma para la iglesia? Se echaron un volado a ver, ¿quitaremos entonces la circuncisión o no? A ver qué cae. Pues sí, la quitamos. ¿Ustedes creen que hicieron eso? Por favor, es ofensivo pensar eso. Ellos no se pusieron a determinar esas cosas arbitrariamente. Por esa razón ellos dijeron: escojan 7 entre ustedes, porque nosotros estamos ocupados en cosas muy importantes, que es la palabra de Dios. Necesitamos profundizar tremendamente para que podamos aplicar todas estas cosas a la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo que recibieron ahí en Juan 20, como vimos, les reveló la Escritura, de manera que ellos entonces comprendieron, y todo lo que establecieron, lo establecieron no porque se les ocurrió, sino lo establecieron en base
a la palabra del Señor, a lo que significaban todas las cosas. ¿Sí me explico? Siguieron la palabra. Ellos no alteraron ninguna de las cosas en el orden bíblico y en el plan redentor de Dios, sino simplemente las entendieron y las establecieron para el nuevo pacto. Por esta razón, entonces, no se trata de arbitrariedad, sino de seguir la Escritura, y siguiéndola no erraremos. En segundo lugar, no debemos pensar tampoco que aquí Cristo se está obligando a sí mismo a confirmar todas las acciones de sus oficiales, ahora sean correctas o no. No, que Cristo haya dicho lo que ates en la tierra será atado en el cielo, no está diciendo, pues, si tú dices, pues yo me comprometo, pues ya quedé. No, eso no significa, sino que sí, como veíamos, siguiendo la Escritura, la iglesia y los oficiales tomando la Escritura, juzgan conforme a ella, el juicio que ellos emitan aplica en la tierra y en el cielo. ¿Por qué? Porque no es suyo, porque es de la Escritura. Tanto los apóstoles como los futuros oficiales encargados de enseñar y aplicar estas doctrinas de los apóstoles en la iglesia debían seguir cuidadosamente las normas de Cristo, la ley moral de Dios y el evangelio para así conservar esa autoridad, porque la autoridad se encuentra en Dios y en Cristo, en su palabra. ¿Me explico? De manera que lo que Dios respalda y lo que atándose en la tierra se ata en el cielo es lo que, siguiendo los principios de la Escritura, la iglesia determina. Ellos solo habrían de aplicar las verdades reveladas a casos particulares. Y si seguían el patrón y ordenanza bíblica, entonces sus acciones y determinaciones no solo afectarían a la iglesia visible, sino también tendrían repercusiones en la eternidad. De manera que si los oficiales de la iglesia bíblicamente constituida y bíblicamente constituidos observan y juzgan junto con la membresía el pecado obstinado e impenitente y determinan su disciplina, todas las iglesias igualmente sanas en la tierra han de reconocer el juicio de esta otra iglesia sana, así como Cristo estará colocando su sello de exclusión al pecador, si este es el caso. De manera que cuando alguien es expulsado de una iglesia sana, local, verdadera, hermanos, es para ponerse a temblar. Porque no habrá una iglesia sana en la tierra que le reciba así, nomás, por nomás. Porque la autoridad delegada de Cristo aquí para atar y desatar es en el cielo y en la tierra. Lleva el sello de la aprobación de Cristo a través de la iglesia que ya dijimos, sigue los lineamientos de la Escritura. Lo que pasa es que el diablo ha tergiversado la doctrina de la iglesia a tal grado que hoy en día ya es como los Oxxos. Y dice, pues me queda muy lejos aquel Oxxo. ¿Cuál queda más cerquita? Y hasta le busca ahí, pues aquí a 2 cuadras hay uno.
¿Me explico? Y esa es una terrible, terrible tergiversación de la doctrina de la Iglesia y de la Iglesia misma, de la santísima institución de la Iglesia, que, como decía, la más importante institución sobre la tierra. Cristo, como Rey de la Iglesia, entonces coloca su sello de aprobación o desaprobación en aquello que sus oficiales en la Iglesia, basados en la doctrina y normas y dogmas de los apóstoles, aprueban o desaprueban, liberan o retienen, reciben o rechazan, declaran lícito o ilícito, desatan o atan. Qué grandes prerrogativas, facultades y responsabilidad el Señor ha delegado a su Iglesia. Oremos al Señor.